Es miércoles y todos los miércoles en Imagen Noticias Puebla, nuestro abogado de cabecera, nuestro abogado de casa, el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nos acompaña en el programa, siempre abordando temas interesantes. Porfirio Ramírez hizo la tarea, la semana pasada nos empezó a platicar acerca de los cuidados que debe tener quien es dueño de un inmueble y lo da en renta, todos los cuidados contractuales que debe tener. Y hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda, los derechos que tiene una persona que toma en renta un inmueble. Yo siempre me confundo, te saludo primero, Porfirio. Juan Carlos, buenos días. Me confundo, el arrendador Propietario. y el arrendador No. Es el propietario. Arrendatario inquilino para que... Es el inquilino. Ok. Ok, hoy hablamos de los derechos de los inquilinos, así para entendernos más fácil. Yo creo que sí, lo vamos a denominar inquilino, ¿no? Para que podamos Sí, así es. comprenderlo mejor. El inquilino, ¿qué derechos tiene, Juan Carlos? Precisamente en la anterior ocasión hablábamos de los derechos y obligaciones de un contrato de arrendamiento. Ahora vamos a hablar de los derechos del inquilino, que son muy importantes, Juan Carlos. El derecho a la vivienda, sobre todo habitacional, es un derecho constitucional. Un derecho que tiene, por ejemplo, si termina el contrato, tiene derecho a una prórroga, a una sola prórroga por no más de 3 años. Es el primer derecho que tiene. Es decir, acaba el contrato y no porque acabe, tiene que desalojar el inmueble. Tiene derecho por ley a una prórroga de no más de 3 años, siempre y cuando, desde luego, Juan Carlos, esté al corriente de las rentas, y la ley también establece algo, que no tenga otro inmueble propio donde habitar. Ahí está un primer derecho que tiene el inquilino. Otro derecho importante que tiene también, el derecho del tanto, Juan Carlos. ¿Qué es el derecho del tanto? El derecho de preferencia. Si tú, propietario, quieres vender el inmueble, pretendes vender el inmueble donde habita tu inquilino, el inquilino tiene el derecho de preferencia, ¿para qué? Para que sea el primero a que se le ofrezca, a que se le oferte ese inmueble. Es decir, se tiene que respetar esa prelación por parte del arrendador, del propietario. Otro derecho, Juan Carlos, también, muchas veces los arrendadores quieren coartar los derechos en el contrato al establecer, por ejemplo, que no pueden habitar menores de edad con escasa habitación, o que no pueden habitar enfermos que dependen del arrendatario, del inquilino. Eso es un derecho irrenunciable por ley, por lo tanto, no se puede pactar ese tipo de cuestiones, porque entonces el contrato es leonino, el contrato sufre de nulidad, porque es un derecho irrenunciable, que no se puede porque el arrendador quiere coartar o quiere limitar en específico esa cuestión, Juan Carlos. Ve qué importante, ¿no? Porque es muy común que se diga, te voy a rentar, pero no puede habitar menores de edad, te voy a rentar, pero no pueden habitar incapaces o enfermos. Eso no se puede poner, Juan Carlos. Otro derecho también que tiene el arrendatario, que es muy importante, que el arrendador tiene la obligación de hacer las reparaciones en el inmueble para que se conserve para el uso del cual fue destinado. Y muchas veces quieren los arrendadores o los propietarios que el inquilino lo realice, cuando es una obligación del propietario. En dado caso que no lo quiera hacer el propietario, el arrendatario, el inquilino, tiene el derecho de poderlo interpelar a través de una autoridad jurisdiccional. ¿Para qué, Juan Carlos? Porque es importante. Tiene que haber un precedente para que en este caso, que el arrendador, el propietario, no quiera realizar esas reparaciones. Bueno, pues el arrendatario, el inquilino las pueda realizar y vayan a cuenta de la pensión rentística. O sea, no se puede quedar al aire, al vacío, que el arrendador siempre limita los derechos del arrendatario. Acá el inquilino puede realizar esas composturas y tomarlas de la pensión rentística. Para eso, obviamente, Juan Carlos, tiene que intervenir una autoridad jurisdiccional. Imagínate todos los derechos que tiene el arrendatario. Ahora, te pregunto, ¿y es una práctica común? El dueño del inmueble le dice a su inquilino, no vamos a firmar contrato, no firmemos ningún contrato. Aunque no se firme contrato, ¿se tienen los derechos a los que estás haciendo referencia? Sí se tienen los derechos, porque al final el camino es un acuerdo de voluntades, pero definitivamente el no tener un contrato, Juan Carlos, estás a expensas de lo que el arrendador quiera, de lo que el dueño pretenda. El contrato es muy importante, al final el camino es el que marca las reglas, tanto en derechos y obligaciones. Otro punto importante, Juan Carlos, que quiero mencionar, también el propietario es responsable en dado caso que se dé la evicción. ¿Qué es la evicción, Juan Carlos? ¿La qué? Evicción. Evicción. Evicción es que, lo voy a ejemplificar para que lo podamos comprender mejor, que tú estás rentando un inmueble, tú como inquilino, y de repente llegan y te sacan un tercero, porque ese tercero tenía
era acreedor del arrendador, es decir, del propietario. Y a través de un juicio, bueno, pues le embarga el inmueble del cual tú estás rentando y de repente llegan y te sacan del inmueble sin que seas oído y vencido como arrendatario. Se da el caso, Juan Carlos, como Sí, abogado claro, por postulante supuesto. te lo doy, te lo expongo, porque se da el caso. Ahí el propietario le responde al inquilino por evicción, es decir, por los daños y perjuicios que le causó el hecho que lo lo haya hayan sacado. perturbado de esa posesión, de ese uso. En verdad, Juan Carlos, en la práctica se da todo eso. Y algo con lo que quiero cerrar, Juan Carlos. Normalmente nosotros como ciudadanos tenemos pues la idea que la violación de derechos fundamentales o derechos humanos se da de la autoridad, cuando actualmente con las reformas constitucionales, con las reformas que sufrió nuestra ley de amparo, los derechos fundamentales o derechos humanos también se dan las violaciones de particular a particular. ¿Y cuál es el ejemplo clarísimo de esas violaciones? Los contratos. Es donde se materializa la violación de un particular a otro particular de sus derechos humanos. ¿Y cuál es el trámite? Obviamente, pues este contrato, en dado caso que sea violatorio de derechos humanos que contempla nuestra Constitución, será juzgado por una autoridad ordinaria hasta llegar a una autoridad federal, que es un tribunal colegiado, colegiado en materia federal, donde determinará si ese contrato es violatorio también de derechos humanos, Juan Carlos. O sea, las leyes están muy proactivas. Lo que se busca es que haya equidad. Insisto, el derecho a la vivienda es un derecho humano que tenemos cualquier persona. Por lo tanto, es tan vigilado y que, bueno, se debe respetar, y muchas veces los inquilinos carecen de los conocimientos, de los derechos que tienen para hacerlos valer, Juan Carlos. Sobre el incremento al valor de la renta, ¿hay algo que diga la ley que se fije un tope porcentual? ¿Puedes aplicar un incremento de 10, de 15% o se habla de algún tope? Mira, normalmente lo que fijan es, puede incrementar de acuerdo al salario mínimo, o puede incrementar de acuerdo a la canasta básica, o de acuerdo a un porcentaje como tú lo acabas de referir efectivamente. ¿Te acuerdas que una vez comenté que la Convención de Derechos Humanos Internacional prohíbe la explotación del hombre por el hombre? Si ponemos una cláusula con un incremento de un 15 o 20%, podríamos caer en ese supuesto, sobre todo el dueño. Claro, porque efectivamente es un acuerdo de voluntades, pero si ese acuerdo de voluntades propicia que hay un exceso de una parte para la otra, que en este caso el inquilino es la parte, entre comillas, más desprotegida porque no tiene un inmueble donde habitar, bueno, pues ahí podríamos aterrizar en el tema que alguna ocasión traté, o sea, podríamos buscar que esa cláusula se nulifique porque hay un exceso de una parte para con la otra. Bueno, pues interesante la charla este miércoles del doctor en Derecho Porfirio Ramírez, es nuestro abogado de cabecera, y como todos los días, Porfirio Ramírez nos regala unos minutos de su tiempo atendiendo el 893-7750. Si tiene alguna duda, si necesita alguna asesoría, márquele. Nos regala unos minutos de su tiempo, 893-7750. Estimado Porfirio, nos vemos la semana entrante. Dios mediante, muchas gracias. Gracias.